Reír a una de las mujeres que mueven a México y que mueve a muchas mujeres y que has hecho cosas increíbles para nuestro país. Ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, me gusta siempre irme al origen, aparte de tener una familia preciosa, una carrera sólida, muy interesante, como escritora, como comunicadora, como periodista. Quisiera que me cuentes dónde empezó. Creo que es una pregunta muy difícil porque uno se cuenta su historia de atrás, desde adelante hacia atrás, ¿no? Creo que, y tengo algunos episodios, sí me acuerdo escribiendo, sí me acuerdo de mí jugando a tener un programa de radio, sí me acuerdo de mí diciéndole a mi papá, de estas escenas que podrías regresar. Estamos viendo un noticiero y mi papá me dice, todo lo que dicen ahí son puras mentiras. Y entonces yo le digo, vas a ver que un día voy a estar yo ahí, voy a decir que todos son unos corruptos. Y me acordé de eso hasta hace 2 años que empecé a hacer noticias en Imagen Televisión. Pero creo que hay cosas que tienes ahí y a la vez la vida te va llevando. Yo estudié publicidad porque me enamoré del plan de estudios y de pronto me imaginaba pasar mis días escribiendo anuncios porque me gustaba mucho escribir, porque me gusta la creatividad y porque veía el plan de estudios y decía, ya quiero esta materia y ya quiero esta materia y ya quiero ir ahí. Y cuando, empecé a trabajar como trainee en una agencia de publicidad, y de pronto me sale la oportunidad de hacer radio y todavía dije, yo voy a estar en radio 2 años como hobby y luego regreso a lo mío, que es la publicidad. Y nunca regresé a dedicarme a la publicidad. ¿Te atrapó el radio? ¿Por qué? Híjole, mira, hasta me pongo chinita y no puedo tener la respuesta así el por qué. El radio creo que lo que más me gusta es su público. Yo aprendí desde el primer día que del otro lado había una persona más inteligente, más preparada, más culta que yo y que yo tenía que hacer el trabajo para estar a la altura de esa otra persona, muchas otras personas que me estuvieran escuchando. Porque antes de las redes sociales, que ese fue el momento en el que yo empecé a hacer radio, sabía que si decía una tontería, de inmediato sonaba el teléfono del público y me iban a hablar pensando, oye, no, esto está mal, sé responsable, ¿no? Entonces, eso. Y algo que no entendí hasta muchos años después, el que estás ahí en los oídos de las personas es casi como convertirte en su hermana. Comparten contigo los momentos de su vida. Hace poco, de verdad poco, una chava me dijo, es que yo crecí contigo. Y pues es que yo te oía toda mi adolescencia, la pasaba en casa sola y tú eras mi compañía. Entonces, claro, hasta muchos años después dije, híjole, ¿y qué le habré dicho que hiciera, no? ¿Y tú con quién creciste? Y yo curiosamente no crecí escuchando radio. O sea, sí escuchaba, pero porque me gustaban ciertas canciones. Crecí leyendo. Siempre me ha gustado mucho leer. Aprendí muy chica leyendo la revista Selecciones de mi abuelita. Me encantaba Selecciones y así, y libros de superación personal. No sé por qué eran los que había en mi casa, entonces crecí leyendo Ogmandino. Y editando, me gustaba mucho editar, pero eso no lo recordé hasta que se lo pregunté a una amiga así de, oye, ¿qué hacía yo de adolescente? Y me decía, te gastabas tu lana en equipo para poder editar, porque en ese entonces era súper complicado, ¿no? Había que comprar una tarjeta de video y todo era lineal, a pesar de que ya lo metías a la computadora, conectarlo a una videocasetera o a un reproductor, Pero eso me gustaba mucho. Yo creo que finalmente es como contar historias de una u otra manera, ¿no? ¿Y qué editabas? Mis papás tenían un taller de coches, entonces iba y grababa a los mecánicos y les hacía videos promocionales del taller, y luego ya estaba en la carrera, entonces eran anuncios de televisión. Ahora, la lectura también te prendió la mecha para querer escribir, ¿no? ¿Cuál consideras el libro más importante para ti? ¿En mi vida? Sí. La Biblia. No, no es cierto. Estaba esperando esa respuesta. Yo sé. No, Mujeres que corren con lobos. Y disculpen que no cite a la autora, es una psicóloga con un nombre muy complicado, pero si buscan el nombre del libro lo encuentran. Y tengo que confesar que además es un libro que no he terminado. Y es el libro que a mí me cambió la vida. Esta psicóloga dice que todos los cuentos infantiles, los clásicos, tienen lecciones importantísimas sobre la vida, que son lecciones, olvídate para los niños, son lecciones para los adultos.
Y entonces va desmenuzando cada uno de los cuentos de los que te va explicando, ¿no? Y a mí, bueno, había dos cosas que a mí me atravesaban en el momento en el que lo leí. Una de ellas, las pesadillas. Hablaba de las pesadillas como un mecanismo de tu inconsciente para decirte que algo no está bien y que tienes que voltear a hacerle caso. Y yo en ese entonces llevaba, yo creo que 2 años, que soñaba con que me asaltaban. Y de pronto, y me contaba la historia de, pues claro, vivimos en una ciudad insegura, ¿no? Y cuando leo el libro y veo que en realidad tiene que ver con otra cosa, eso me choqueó. Y el otro cuento, que fue justo donde me quedé, hablaba de Barba Azul y de cómo las mujeres tenemos un instinto que nos hace sobrevivir, pero muchas veces, o estamos generalmente acostumbradas a callarlo y decir, no, seguro yo estoy exagerando, seguro no es. Y la importancia de, uno, escuchar ese instinto, y dos, cuando estés en una situación en la que no debes estar, si esa es tu oportunidad para correr, corras, porque la puerta se va a abrir una vez y si no la tomas es posible que después no salgas de ahí. Por eso para mí ese libro fue fundamental. ¿Por qué no lo has terminado? Porque salí en el momento que tenía que salir, de donde tenía que salir, y después la vida me fue llevando por otros procesos, ¿no? Y tengo la loca idea, de que los libros tienen vida y que desaparecen y reaparecen en el momento en el que deben ser leídos. Y ese libro desapareció, y si me preguntas ahorita, seguro tengo una copia en mi casa, no sé dónde la tengo. Entonces estoy segura que cuando lo deba retomar va a volver a aparecer. ¿Y cómo llegas a la televisión? Llego a la televisión porque, fíjate qué curioso, el hijo de Ricardo Salinas Pliego, que ahora es quien está al frente de TV Azteca, escuchaba mi programa de radio. Y entonces le comenta al papá, me buscan al teléfono del público de Alfa Radio. Suena una llamada, oye, habla fulano de tal, de Televisión Azteca, queremos platicar contigo. Y yo, qué raro, ¿será cierto? ¿No? Y luego con todos los mitos que había alrededor, eran las épocas de Sergio Andrade. Yo decía, ¿qué es esto? Pero ahí fui. Y eso, escuchaban mi programa de radio y querían ofrecerme algo en televisión. Grabé, yo creo, 20 pilotos antes de entrar a hacer algo en televisión. ¿De distintos formatos o de distinto corte? Un late night, un programa juvenil, nada, lo primero que entré a hacer a televisión fue reportajes de color para un programa de revista de lunes a viernes. Así empecé. ¿Y cómo fue la transformación? ¿Qué encontraste a diferencia del radio, en donde muchas veces hablas pero no sabes quién está del otro lado? Lo mismo pasa con la televisión, pero las imágenes pues tienen también otra naturaleza y otro. Y me cuesta mucho trabajo porque yo siempre he creído que lo más importante es lo que tienes que decir. Y la televisión pesa mucho también cómo lo dices. Y cómo lo dices, o sea, me refiero a tu lenguaje no verbal, a tu cuerpo, a lo que traes puesto, así el peinado está bien, así el maquillaje es correcto. Y a mí eso me pesa mucho hacia lo malo, me cuesta mucho trabajo. Porque, insisto, yo crecí en radio. Yo creo que si tengo que decir algo interesante, da igual cómo lo estoy diciendo o qué traigo puesto. Y la tele no. Entonces, dices algo muy importante y no te falta el comentario de, pero ¿por qué no traes tacones? ¡Demonios! ¿Eso qué? Entonces, siempre me gustó, pero esa parte era algo con lo que batallaba. Hasta esta etapa en la televisión la he aprendido a verdaderamente disfrutar. Y creo también la he entendido mejor y creo que me muevo mejor de lo que lo hacía antes, pero tuvo que ver con muchas cosas. Creo que también con un poco de madurez, y por eso ahora lo veo distinto. Claro. Entonces, las cosas que me han sorprendido mucho de conocerte y de conocer tu vida y tu trayectoria es tu pasión por el karaoke y ahorita gemir por un orgasmo. Okay. ¿Cómo llegas a hacer monólogos de la vagina? No es que no me vas a pedir que gimiera. No. Vayan al teatro cuando... Yo siempre fui fan de monólogos y además me tocó ver a grandes amigas como Susana Moscatel haciéndolo, que además ella lo tradujo. Yo fui a ver monólogos por primera vez, ¿qué habrá sido? A los 23, 24 años, con mi ahora esposo, era mi novio. Bueno, lo fui a ver yo sola y luego le dije, tienes que venir a ver esto. Así que era como... ¿Quieres andar conmigo? Tienes que venir a ver esto. Tenemos que hablar el mismo idioma. Y cuando me hablaron, muchos años después, me dijeron, pero venla a ver antes. Y yo, no, es que no la tengo que ver. ¿Sí?
y ya sé qué papel quiero. Y curiosamente fui la mujer con la que menos tiempo tuvieron de ensayar porque así se dieron las cosas. Y entonces creo que hicimos dos lecturas y me aventaron. Pero para mí fue un sí, porque yo no soy actriz, ni pretendo serlo, pero las mujeres que hacen monólogos generalmente, muchas de ellas tampoco lo son. Y para mí era una causa, entonces era, claro, por supuesto que lo quiero hacer ya, mañana, no me importa, no ensayo, vamos. Digamos que Monólogos de la Vagina fue la primera puerta para tomar en tus manos la causa precisamente de tomar de la mano a otras mujeres para abrir la voz, para... Fíjate que no. Yo me sigo preguntando en qué momento esa se volvió mi causa, ¿no? Oí a una psicóloga hace poco decir que a veces uno tiene heridas abiertas y entonces por eso agarras causas, aunque ya no sea defenderte a ti, sino a otras. Y no sé, lo traigo en la cabeza como tendría que ver por qué. O quizás siempre fui feminista y antes no tenía cómo nombrarlo. A mí lo que cambió mi vida en términos de entender la importancia de hacer equipo con otras mujeres fue el día en que encontré otras mujeres que eran sumamente generosas, y empiezo por Sofía Macías, y tú estabas en ese momento, que nos sentamos en una cena en la que habíamos invitado a otras amigas que tenían algo que decir y que de pronto ella empezó a compartirnos qué teníamos que hacer para crecer. Y eran pues consejos gratuitos, ¿no? Lo cual a mí me sorprendía porque decía, ¡ah! ¡Cuánta generosidad! O sea, me está diciendo algo que nunca nadie me había dicho y que me va a servir y que me va a ayudar. ¿Por qué me regala esta información? Y después fuéramos haciendo este grupo cada vez más grande con mujeres, con más mujeres, con el único objetivo de decir, yo tengo algo que te puede ayudar y si lo tengo, te lo voy a dar porque puedo sumar, y que darle a la otra automáticamente, ayudar a que la de al lado brille, automáticamente te ayuda a ti a brillar. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Desconozco la fórmula matemática que da pie a eso, pero es. ¿Y por qué para mí eso era como un tabú? Porque yo venía de haber hecho 2 años y medio televisión en un programa donde solo éramos mujeres, conduciendo, incluso una etapa hasta produciendo. O sea, se producían mujeres. Y al menos para mí, esta idea de generosidad así no existía. Al contrario, o sea, era esta sensación de si le dan algo a ella, me lo están quitando a mí. La ganancia de una era la pérdida de otra siempre. No sé si mis compañeras se sintieran igual, pero para mí así se veía, como si el mundo fuera chiquitito y solo hubiera espacio para que una brillara o una obtuviera las cosas. Cuando entendí que el universo era suficientemente grande para los sueños de todas, sin importar cuán grandes fueran estos sueños, para mí me cambió todo. Evidentemente en lo personal, porque empecé a hacer muy buenas amigas, pero en lo profesional fue como ponerle un encendedor y gasolina al tema y que prendiera y avanzara con una velocidad que antes no había visto. Pero también, por otro lado, hay muchas mujeres de todo tipo de profesiones, edades, regiones incluso, ¿no? Que forman parte ahora de Opinión 51, pero también de este grupo de mujeres del que mencionas. Tiene que ver mucho también, de repente, con las relaciones personales y de repente el justo abrir los brazos y decir todas son invitadas. ¿Cómo llegas a encontrar otras mujeres que se van sumando, ¿no? A través, o sea, a tejer esta red, digamos, de mujeres que tenemos el mismo objetivo, y me parece que tenemos como la misma sed, ¿no? De ayudarnos, de acompañarnos, ¿no? Y que cada día pues nos enseñan cosas distintas. Creo que en el caso Sin Modestia, porque no las busco yo, lo hacemos todas. O sea, cada quien pone a su amiga, ¿no? A la amiga que cree que va a sumar, a la amiga que admira, que cree que se va a beneficiar de la red. Entonces esto no se hace sola. Opinión 51 tampoco se hace sola. Nada podemos hacer nosotras solas. Y digo sin restarle mérito al trabajo que muchas mujeres han hecho de manera independiente.
porque no se puede, porque ya tenemos demasiado sobre nuestras espaldas, porque tenemos un montón de cosas encima. Necesitamos hacerlo juntas. Y si volteamos a ver la historia de las mujeres, siempre todo lo hemos hecho en equipo. Vaya, hasta parir, Linda. O sea, históricamente, ¿no? Es la mujer, pero es la partera, pero es la suegra, pero es la mamá, pero es la hermana, pero es la hija. Siempre hemos trabajado en equipo. Era como tenemos que reconocer que siempre hemos estado juntas y que cuando estamos juntas somos imparables. Claro. Ahora, hablamos ya del teatro, de la radio, de la televisión. Hablemos sobre la pluma, ¿no? Cuentos para niños. Finalmente publicas, finalmente logras ese sueño. Creo que era el más claro que tenías desde la infancia, ¿no? Escribir. Pues sí, pero yo me imaginaba como una escritora seria, escribiendo grandes novelas. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque, no sé, no va a pasar. No va a pasar. No, pero era la idea que tenía. Y los cuentos infantiles igual me buscaron a mí. O sea, fue como que yo sentía que las grandes lecciones en mi vida me habían llegado no muy tarde, pero vaya, podría haberme ahorrado unos trancazos si las hubiera aprendido antes. Y entonces me preguntaba cómo podía transmitírselos a mis hijos de una forma en la que fuera muy sencillo entenderlo, pero que fuera lo suficientemente entrañable para que se quedara ahí. Y entonces por eso fue que estas historias las escribí como cuentos infantiles. Y descubrí que sí lo entendían y que sí se les quedaba y que uno cree que escribe para sus hijos, pero en realidad no es cierto, estás escribiendo para ti. Es lo que tú no entendiste o lo que todavía te falta comprender. Y el cuento me gusta porque, y creo que tiene que ver, educada en la publicidad, pues escribes para dar a entender un mensaje en 30 segundos, para convencer a alguien de que compre algo en 20 segundos incluso. Entonces, el cuento es un formato que a mí me es muy fácil escribir y que me gusta mucho y que desde antes de que empiece a escribir ya sé en dónde va a empezar y en dónde va a terminar y por qué es lo que le va a pasar. Entonces, por eso fueron cuentos infantiles. Y además ponía a mis hijos de conejillos de India. A ver, se los leo. ¿Me entendieron? ¿No lo entendieron? Con que se diga, sí funciona. ¿No les gusta? No hay cena mañana. No es cierto, siempre les daba cenar. Y entonces así quedó. Y publicado en papel, solo fue El monstruo del cajón. Después también dejé de perseguir la idea de publicarlos todos con alguna editorial. Es un tema, es como vender enciclopedias de puerta en puerta, o al menos así me pareció el proceso. Pero los tengo todos en digital y yo creo que voy a seguir escribiendo así porque me gusta y porque creo que los cuentos infantiles son para todas las edades. Pero llega finalmente por una necesidad tuya de explicarte algo a ti. Todo. El último que escribí, que es el día en el que desaparecieron las mujeres, mi hijo me decía, ¿pero por qué van a faltar las mujeres a trabajar y por qué los hombres no? ¿Por qué los niños no podemos faltar ese día a la escuela? Y yo se lo quería explicar, pero en mi cabeza lo primero que venía para la explicación eran las imágenes de feminicidios y no quería empezar la conversación con eso. Y entonces, ¿cómo le explico? Voy a escribir un cuento. Y sí, pues nace de una necesidad personal, siempre. ¿Crees que la realidad que vivimos ahora en México respecto a los feminicidios, a la violencia, a este discurso que nos divide, ¿no? Constantemente, es una manera, el cuento es una manera para que los chicos lo entiendan y crear conciencia del lugar en el que están viviendo? Yo creo que sí puede ser. Porque los cuentos son sutiles y a la vez no, ¿sabes? Mi mamá me regalaba de chiquita unos cuentos. Que si iba bien a la clase de natación, me iba regalando un cuento, ¿no? Y el cuento que a mí más me impactó fue el de la vendedora de fósforos. Y me impactó porque al final la vendedora de fósforos se muere de frío. Se muere literal. O sea, en el último fósforo que enciende ve a su abuela muerta y está con ella, entonces la niña se muere. Y me descolocaba pensar que en un cuento infantil la protagonista terminaba muriéndose frío. Y que no había para ella un final feliz. O sí, pero ya era en otra vida, ¿no? Entonces, eso pasa en el día en que desaparecieron las mujeres. Pues no para todas hay un final feliz. No te lo tengo que decir para que esté ahí, lo veas y lo sientas y te estremezca.
Entonces sí, yo creo que es la forma más sutil para narrar a la vez lo más terrible. Ahora, como locutora, como conductora de televisión, como columnista, le das vida a un proyectazo como Opinión 51. Cuéntanos cómo nace Opinión. Otra vez, como te decía, nada nace de una, nace de muchas. Y Babel Arroyo se hizo una pregunta. Y era cómo estaban las mujeres que estaban escribiendo columnas de opinión. Nos hizo una encuesta en la que participamos varias y después publicó un texto en el que dice que había en México 500 hombres escribiendo columnas de opinión y solo 50 mujeres. Y de estas 50 mujeres, 2/3 partes no eran remuneradas o solo significativamente. Pero estábamos todas muy agradecidas porque nos permitían escribir en libertad, aunque no estuviéramos protegidas legalmente por las empresas de medios, los diarios para los que estábamos escribiendo. Entonces yo veía esto y decía, no está mal, algo tenemos que hacer. Entonces le hablo a Ibabel, le digo, oye Ibabel, estos datos me vuelan la cabeza, algo hay que hacer con esto, no sé, un blog, y le ponemos un Google Ads y nos repartimos lo que caiga del Google Ads, pero este dato es increíble. Y Babel me dice, sí, está buenísimo, pero yo tengo mucho trabajo, hablamos en mayo. Y entonces en este inter me voy a comer con Stephanie Luis y platicamos y le íbamos a platicar de otra cosa, pero le cuento esto, ¿no? Y le digo, sí, algo queremos hacer, un blog, un Google Ads, algo así. Y ella en segundos me dice, no, espérate, sí, pero no así. Hay que hacerlo por suscripción y hay que hacerlo así, a través de tal. Y ya ella en segundos tenía como el esquema de cómo hacerlo. Y a partir de ahí empezamos a hacer llamadas y todas fueron sí, yo me sumo, sí. O sea, la avalancha de sís era aterradora. Y digo aterradora porque decíamos, hay algo que no estamos viendo. No puede ser que todo esté saliendo tan bien. Algo se nos está yendo. Era de verdad increíble. No solo la cantidad de mujeres que decían sí, yo me sumo, sino que se le sumaban tantas otras cosas. O sea, pero clientes, pero gente que quería apoyar el proyecto, que sus instalaciones para nuestras oficinas, lo que fuera. Fue increíble, de verdad increíble. Y creo que ha sido increíble en lo que ha sido, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Estamos convencidas de que sí, hacia afuera Opinión 51 es un proyecto completamente innovador. Somos el único sitio por suscripción que junta a las plumas más importantes del país, todas mujeres. Ningún medio podría haberse dado el lujo de hacer eso y nosotras podemos porque sabemos que nosotras trabajamos para nosotras y hacia adentro Opinión es otra cosa todavía más poderosa. O sea, somos nuestro bar, ¿sabes? Somos tu banda que te protege, que te arropa, que sabemos que tenemos ya todas suficiente fuerza en lo individual, pero que si la sumamos podemos proyectar las voces y los proyectos de otras con muchísima más fuerza. Opinión es el habernos dado cuenta de lo poderosas que somos cuando estamos juntas. Tendríamos que haber estado locas y estábamos locas, ¿no? Estábamos. Porque era en medio de una pandemia, lanzar un proyecto por suscripción en un momento de una crisis mundial de los medios de comunicación. En un país donde, exacto, la gente además no está acostumbrada a pagar por lo que lee, ni noticias ni lo que sea, porque creen que eso lo pueden tener gratis de otras formas. No es así. Todo eso parecía que estábamos echando un salto al abismo, ¿no? Haciendo todo lo que nadie haría porque la tendencia diría absolutamente lo contrario. Y yo creo que gran parte de este éxito es que las preguntas que nos hacíamos sobre opinión, ninguna venía de nuestro miedo a fracasar. Venían de nuestras oportunidades a innovar. Si hubiéramos dicho, híjole, pero por suscripción, en donde nadie está pagando, no hubiéramos lanzado nunca. Híjole, pero nuestras preguntas venían cómo sí, cómo más, cómo mejor, cómo sumamos y por eso se permitió nacer en un momento que económicamente en el mundo era complicado, pero también era
el momento más oportuno si lo vemos desde el lado del movimiento de las mujeres. Sí, Opinión 51, si te preguntas cuándo nace, nace mucho antes de esta pregunta que se hace Ibabel. O sea, nace en ese 8 de marzo del 2020, en el que las mujeres nos dimos cuenta que independientemente de si nos queremos unas a otras, si compartimos o no las mismas ideas, sí compartimos una misma historia y tenemos que estar juntas en todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo. Que es mucho, ¿eh? Claro, por supuesto. Y a un año del nacimiento de Opinión, ¿cuál dirías que es el balance? ¿Qué es lo que más has aprendido de estar a la cabeza de Opinión 51? Aunque son muchas, somos muchas las que formamos parte, pero finalmente, pues, estás al frente del proyecto. Híjole, las lecciones han sido muchísimas y nos falta más. En este año me he dado cuenta que necesitamos días de 54 horas para poder hacer todo lo que queremos, que la oportunidad para crecer el proyecto a todo lo que puede dar todavía es inmensa, que la plataforma ya nos queda chica y que queremos ir por más, que si este país va a cambiar, va a ser por las mujeres. Porque no queremos llegar allá arriba sea lo que sea, los puestos más altos en las empresas o la presidencia, o para hacer lo mismo que han hecho. Si queremos mejores posiciones es porque creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Por eso es que nosotras podemos cambiar las cosas. A la fecha podemos dar varios ejemplos de lo que ha logrado Opinión 51, que sí creo que se ha convertido en un músculo muy poderoso justo para empujar una causa o para dar una postura ante, podríamos decir, muchos casos, ¿no? Pero sí quisiera saber cuál es la responsabilidad que sientes tú justo al de estar detrás de un proyecto así, que de repente pues tiene un alcance muy grande, y la libertad de la que hablábamos de las mujeres y de la protección legal que está detrás de las mujeres que escriben. ¿Cómo abraza esto Opinión 51? A ver, mira, la responsabilidad es enorme. Y es enorme porque yo sé que todo lo que aparezca en Opinión 51 no solamente habla de quienes estamos en el día a día atrás del trabajo que se hace, sino es el nombre de todas las que ahí escribimos. Que cuando una mujer dice, sí, yo escribo para Opinión 51, está respaldando su nombre, pues todo un proyecto. Y eso es lo que está en juego todos los días. Y eso pesa un chorro y obliga un chorro, ¿no? Y así como te decía, sé que si digo una tontería en radio, de inmediato alguien me iba a hablar para señalármelo, pues imagínate, siento el peso que siento que va detrás de cada decisión. Son las carreras de más de 100 mujeres y las trayectorias de más de 100 mujeres. Es eso. Entonces es un tesoro que tenemos que cuidar muchísimo, que nutrir muchísimo, pero también ayudar a que crezca y a que de verdad aprovechemos todo ese poder que podemos ser para encauzarlo y que podamos crear mejores condiciones para todas, independientemente en donde esté cada quien. Esa es al menos mi idea, ¿no? Esta protección legal que en este año en realidad se ha necesitado muy poco, pero va más allá de decir, hay una póliza que te respalda por si tienes un problema. No, o sea, va por saber que si a una de las columnistas, una Secretaría de Estado, porque ya nos pasó, pide que se publique su derecho de réplica y dices, espérate, o sea, es una Secretaría de Estado contra una mujer con una pluma. No es una Secretaría de Estado contra una mujer con una pluma. Es una Secretaría de Estado contra 100 mujeres y abogadas que la respaldan y que vamos a estar aquí haciendo el frente para lo que sea necesario, ¿no? Y que eso sea a todo lo que haya que echarle frente. O sea, decir, estamos juntas y juntas somos imparables. Ahora, Pam, tú eres una de las mujeres que mueven a México y seguramente todas estas mujeres te han movido a ti, pero dame el nombre de las primeras mujeres que vengan a tu cabeza que te han motivado y que han movido tu corazón para llegar hasta donde estás. Pues mi mamá y mi abuela.
Y me voy a ellas por razones distintas. Mi mamá siempre me ha dicho, hazlo. O sea, jamás me hizo pensar que algo no era posible. Y al contrario, ¿no? Y todas estas culpas con las que generalmente cargamos las mujeres, si alguien me ha dicho, sacúdete eso, no seas cursi, es mi mamá. Y mi abuela, porque fíjate que fue una mujer fuera de serie. Pero fuera de serie, fíjate que si algún día escribiera algo más largo, sin duda sería de ella. Ella no solo creía que podía todo, lo hacía todo. Y cuando digo todo mi abuela fue Santa Claus, doctora, curandera, maga, maga sí, de varita. Si no estoy siendo, no estoy utilizando una figura, maga de varita, y ya aparezco con eso. Abracadabra. De abracadabra, claro. Fíjate que cuando abracé su historia, que fue ya muchos años después de que ella muriera, dije, claro, seguro mi abuela fue la primera maga en este país. ¿En cuántas mujeres magas puedes pensar? ¿Cuántas podrías haber pensado hace 40 años? Y entonces crecer en esta línea de mujeres que nada las detuvo, pues sí, dices, claro, tengo a dónde voltear a ver. Y como mamá de 2 mujeres también fuertes, increíbles, digo, tomemos en cuenta a Benja también. Sí, claro. pero, ¿qué imagen quisieras que tuvieran de ti? Pues, la de una mamá que los acompañó. Nada más. Creo que eso es lo que mejor podemos hacer, ¿no? O lo que debemos ser para ellas y ellos. Yo no aspiro a que digan, mi mamá era maga. No, yo solo aspiro a que digan, mi mamá estuvo conmigo. Con eso me doy por bien servida. ¿Ha sido difícil combinar toda tu profesión en los distintos ámbitos en los que te desarrollas con la maternidad? Ay, claro. Sí, era lo que te decía, ¿no? Las culpas que siempre cargas y el tiempo que pasas con ellos. Pero fíjate que mi mamá alguna vez me dijo, mamás felices hacen hijos e hijas felices. Y a mí crear desde estas trincheras me hace inmensamente feliz. Y me gusta, y soy mejor mamá cuando estoy feliz y satisfecha y plena. Entonces, pues espero que ellos lo vean así. Pam, muchísimas gracias por ser una mujer que mueve a México, por ser una inspiración, por ser una amiga, por ser una colega, una cómplice y sin duda alguna por permitirme platicar contigo. Gracias a ti.